no distraigan a nadie. Que la verdad aquí no hay ninguno distraído, ¿eh? No hay distraído. Puede pasar la mosca y todo eso y nadie se distrae. Ok, familia, bueno, pues vamos a comenzar, vamos a proseguir con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos. Para los nuevos, aquí predicamos expositivamente, vamos llevando versículo por versículo para predicar el consejo completo de Dios. Eso no quiere decir que ahorita no le vas a entender a la prédica, porque cada cita tiene un mensaje independiente. Sin embargo, sí les recomiendo mucho, si se dan cuenta, se graban los videos. Ahí en Facebook o en YouTube, ahí tenemos unos canales en donde pueden empezar a ver la serie desde el principio. Ahorita ya vamos en Marcos 8, ya estamos casi por terminar el capítulo. Este es el penúltimo mensaje de Marcos, pero no se preocupen porque van a ver que son mensajes independientes, pero sí sería bueno que vean toda la serie completa de cada uno de los libros que vamos predicando desde este lugar, ¿ok? Les doy también la más cordial bienvenida a todos los que nos ven por internet, porque luego me dicen que ellos ni los saludo, que nada más saludo aquí a los locales, pero también tenemos iglesia cibernética, así que les mandamos saludos ahí a todos los que nos estén viendo desde sus casitas, desde sus oficinas o donde estén. Bueno, familia, el título de nuestra predicación del día de hoy tiene por nombre: No confundas al Cristo. Esta prédica, la verdad, es muy importante para muchos que se dicen ser hijos de Dios y también para los que no son hijos de Dios, incluso también para los que son hijos de Dios, ¿verdad? Porque a final de cuentas muchas de las cosas que vemos en la Biblia son precisamente para notar ciertas evidencias si algo nos está fallando, notar ciertas evidencias en donde decimos: ay, gloria a Dios, qué bueno que estoy haciendo las cosas como realmente a nuestro Señor Jesucristo le gusta, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que le agrado a Dios si no lo conozco. Entonces, precisamente por eso el nombre de nuestra predicación: no confundas al Cristo. La verdad es que mucha gente tiene maneras de hablar de Jesús muy diferentes a las que nos encontramos con la Sagrada Escritura, y precisamente por eso hace un ratito que estábamos en la alabanza hubo una cita que mencioné, ¿verdad?, donde Jesús preguntaba quién decía la gente que Jesús era. Y en el Evangelio de Mateo es donde se extiende más a la enseñanza que sucedió en aquel día, donde Pedro le da la contestación, que esa contestación precisamente es el fundamento de la iglesia. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos ser parte de la iglesia de Jesucristo si no entendemos quién es Él. Que Él es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al tú decir esa frase, tú con eso, tú estás confesando que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque de Él se había hablado en todo el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaban sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la gente no entendía quién era el Mesías, como hasta la fecha muchos no saben, los judíos, por eso es que mandaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no creían que Él era el Mesías, ¿verdad? Hasta la fecha ellos siguen esperando a su Mesías, y por eso les ha ido como les ha ido, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Pero ¿qué sucede? Que precisamente esta predicación es tan importante. Sé que todos vamos a poner mucha atención. A algunos ya hasta les repartí por ahí palillitos de dientes, ¿verdad?, para que se los pongan aquí y no les vaya a ganar el sueño. Que lo más importante es que lo oigan, ¿verdad? No nada más que me vean a mí, sino que oigan el mensaje, porque de esa manera es como viene la fe, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos da para poder ser salvos. Y bueno, aquí en Marcos 8:27, acompáñenme a Marcos 8:27,
allí se va a estar proyectando cada una de las citas para que no haya ningún pretexto de que la gente piense que aquí no se predica la Biblia. Ustedes deben de traer su Biblia, ya sea en el celular, ya sea de papel, pero de todas maneras ahí se proyecta para que sea Jesús el que nos esté predicando realmente a través de su Sagrada Escritura, porque esa es la intención de una verdadera iglesia cristiana, el que se esté predicando la Biblia, ¿verdad? Y no que se estén ahí predicando una serie de conceptos que muchas veces, en vez de mostrarnos a Jesucristo, nos andan confundiendo, ¿verdad? Nos andan confundiendo. Entonces, precisamente esta predicación es elemental para que nosotros podamos entender quiénes somos también nosotros. Amén. Bueno, así dice la palabra en Marcos 8, 27 al 30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Señor mi Dios, te damos muchísimas gracias porque tú te has estado manifestando en este culto con ese amor, con ese poder, con esa autoridad, con esa sensibilidad que viene de lo alto sobre nuestras vidas para poder sentir tu presencia en este lugar, Señor. Sabemos que tú te has agradado, Señor, con el cántico que hemos traído cada uno de nosotros, porque a pesar de nuestras fallas, Señor, tú nos ves como lo que somos, Señor. Somos tus hijitos, aquellos hijitos que, aunque hagan cosas que no sean perfectas, tú ves la honestidad de nuestros corazones, Señor, y nosotros hemos traído esta alabanza con nuestros corazones contritos, con nuestros corazones humillados y con nuestros corazones llenos de honestidad delante de ti, Señor, porque te amamos. Gracias por haber recibido esta alabanza, y en estos momentos, mi Señor, estamos viendo una cita que el día de hoy se predicará desde este púlpito, Señor. Pero no quiero ser yo el que predique, sino tú directamente en nuestros corazones, mi Señor. Y eso tú lo puedes hacer a través de tu Santo Espíritu, del Espíritu Santo que se está moviendo también en estos momentos en nuestras vidas. Te pedimos, por favor, que sea el Espíritu Santo en nosotros para que podamos recibir esa palabra de lo alto directamente a nuestros corazones, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. Gloria al Rey. Muy bien, familia, pues aquí estamos viendo la versión de lo que Marcos vio en esos momentos que estaba viniendo la gran revelación. Esa revelación que le vino al apóstol Pablo, pero como nuestro Señor Jesús le dice en Mateo, porque en Mateo, como les dije, se extiende mucho más esta cita. En Mateo vemos cómo Jesús, aparte de que no solamente dice eres Jesús el Cristo, sino dice eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Porque precisamente esa es una situación que acontece en la vida de aquellos que empiezan a tener una vida espiritual, empiezan a obtener esa revelación y esa iluminación de lo que también ya está revelado en la palabra de Dios. Para eso es precisamente que el Espíritu Santo está trabajando entre nosotros. Esa es la función del Espíritu Santo en estos momentos, de que Él viene a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras mentes, a darnos el entendimiento de lo que la palabra de Dios es. Y digo es porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es Cristo Jesús. Empezando el Evangelio de Juan, dice la palabra que Jesús es el Verbo. Jesús, el Dios encarnado, es el Verbo, o sea que Él mismo es la palabra de Dios. Entonces en la Biblia es de la forma en que nos podemos encontrar con Dios. Empezando por allí, vemos que el mundo ha estado muy errado
pensando en que conoce a Jesús sin leer la Biblia. No podemos conocer a Jesucristo si no leemos la Biblia. La Biblia es un mapa, el destino es Jesucristo. Si no tenemos el mapa en nuestras manos, nunca vamos a poder llegar a Jesucristo. Entonces te tengo una mala noticia. Si tú no has leído la Biblia de una manera concienzuda, no conoces a Jesucristo. Pero te tengo una muy buena noticia, que Él ya te echó el ojo. Y de hoy en adelante, a través de esta predicación, tú vas a entender cómo es que puedes conocerlo, cómo es que tú puedes pasar de ser criatura a ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo cuando dejó el texto sagrado, para que todos nosotros, por eso se llama Antiguo y Nuevo, ¿qué? Testamento. ¿Qué es un testamento? Es una herencia, exactamente. Es una herencia que nos ha dejado nuestro Señor. Pero si tú sabes que tu padre te ha dejado una herencia y no quieres ir con el licenciado a recibir esa herencia, pues nunca la vas a recibir, ¿verdad? Ni siquiera quieres leer el testamento que dejó tu padre o tu madre, pues olvídate, porque esa herencia jamás la vas a poder recibir. Lo mismo sucede con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Es una herencia que nos ha dejado nuestro Padre Celestial, pero si nosotros no la queremos recibir, bueno, es que a lo mejor pues ni siquiera somos sus hijos, ¿verdad? Porque también imagínate que le digas al vecino, no hombre, hay una herencia ahí en el notario público fulanito de tal, es una herencia. Ah, sí, ¿de quién? De mi papá. Ah, pues qué bueno, pues tú ve porque es tu papá, pero yo no tengo que ir a ver nada de esa herencia porque no era mi papá. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces es elemental que nosotros entendamos a nuestro Señor Jesucristo a través de sus testamentos que Él nos dejó. ¿Ok? Y miren, vamos a iniciar con esta frase, que más que frase es una pregunta. Dice, la pregunta más importante que responderás no es ¿qué haces?, sino ¿quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta más importante que un ser humano puede llegarse a hacer, o alguien le puede llegar a hacer, como en estos momentos yo se los estoy haciendo a todos ustedes. La respuesta a esta pregunta define nuestra identidad, familia. O sea, cuando tú respondes quién es Jesucristo, ahí se está definiendo la identidad de quién eres tú realmente. Si tú le preguntas a un musulmán ¿quién es Jesucristo?, y te van a decir, fue un gran profeta. Es más, te dicen fue, o sea, ni siquiera piensan ellos que Él sigue vivo. Ellos saben que su tumba está vacía y saben muchas cosas, pero ellos no creen en Jesús como el Mesías. Ellos no creen en Jesús como Dios, sino lo consideran como un gran profeta, y un profeta menor al profeta de ellos, ¿verdad?, que es el profeta Mahoma. Ellos dicen Jesús fue un profeta, pero es un profeta menor al profeta Mahoma. Entonces ya desde ahí tú te estás dando cuenta de que ellos no creen en el Dios de la Biblia. Ellos tienen un Dios, pero ese Dios no es el Dios de la Biblia, es el Dios del Corán. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, de la misma manera, si tú llegas con otra persona que ha hecho la Biblia a un lado y en vez de la Biblia usan el libro mormón, tú vas a hablar con ellos. Precisamente en la semana fueron dos muchachitos a la casa a darme su mensaje, y gloria a Dios, ¿verdad?, porque tuvieron la disposición de que los pasé a la casa y estuvimos ahí platicando, y salieron con un concepto bien diferente de quién es Jesús. Ellos en el libro mormón piensan que Jesús es el arcángel Miguel. Fíjense nada más lo que son las cosas. Pero ¿qué sucede? Que les voy a decir una cosa. Aquí estamos viendo cómo mucha gente decía, algunos piensan que es Juan el Bautista. Imagínense, Juan el Bautista, el mismo Jesús, él habló maravillas de Juan el Bautista. Él dijo claramente que no había nacido algún ser humano en la tierra de una mujer que fuera tan importante como Juan el Bautista. O sea que prácticamente Jesús dio a entender que después de Cristo, Juan el Bautista era una de las personas más ungidas, más llenas del Espíritu, más importantes delante de los ojos de Dios.
Imagínate que a ti te digan, oye, si más que tú eres Juan el Bautista, pues ¿verdad? Cualquiera diría, oh, pues me están, ¿cómo se dice esa palabra? Me están, a ver, ayúdenme a predicar cómo se dice esa palabra. ¿Cómo? Elogiando. Esa sería una. Hay muchas, ¿verdad? Pero elogiando sería esa. Ay, me están elogiando, dicen que soy Juan el Bautista. O como los musulmanes, ¿verdad? Fue un gran profeta. Yo la otra vez estaba predicando con un tío que es ateo y le digo, ¿tú crees que Jesucristo existió? Nadie puede negarte, sobre todo la gente estudiada, no te puede negar que Jesucristo existió, porque la ciencia ha corroborado que Jesucristo existió y que fue un gran profeta y que él, de hecho, en los censos de Israel está ahí notificado que Jesucristo vivió, de que murió a los 33 años y de que su tumba está vacía. Todo eso científicamente es corroborado. Por eso si alguien te dice, no, yo no creo que haya ni siquiera existido Jesús, no, luego ya con eso dices, este es un ignorantote hasta de la historia y de todo, es muy ignorante. Entonces, tú a alguien estudiado que se dice ser ateo, tú le dices, ¿tú crees que sí existió Jesús? ¿Sí? Y le pregunto a mi tío y le digo, ¿y para ti quién fue Jesús? Oh, fue un gran profeta, eso sí, fue un gran profeta, pero no Dios, porque Dios no existe. Y de igual manera a un musulmán yo también le podría decir lo que le dije a él. O sea que entonces los grandes profetas son unos mentirosotes. ¿Por qué dices eso? Pues porque tú dices que fue un gran profeta y ese gran profeta dijo claramente que él era Dios. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí va al Padre. Entonces, un gran profeta se supone que no es mentiroso, más bien aquí hay otro mentiroso. ¿Sí me estoy explicando, verdad? ¿Qué creen que ya no me supo ni qué contestar? Ya no me supo ni qué contestar. ¿Por qué? Porque esas personas, desgraciadamente, no quieren considerar a Dios como Dios, valga la redundancia, no por falta de evidencias, sino porque no se quieren sujetar a Dios, porque saben que la Biblia habla de una disciplina moral, habla de una manera de vivir diferente a la que el mundo vive. Entonces no es por falta de evidencias, sino más bien porque ellos no se quieren sujetar a Dios y tienen un muy mal entendimiento de quién es Jesucristo. No entienden quién es Jesucristo, entonces ellos han de pensar, pues a lo mejor tengo la suerte de que yo con mi manera de vivir y todo eso, por ahí dicen que ese gran profeta también es misericordioso. Y como es bien misericordioso y algunos dicen que todos somos hijos de Dios, pues nadie va a mandar a su hijo al infierno, ¿verdad? Pero pues como no han leído la Biblia, no se han dado cuenta que la Biblia nunca dice que todos somos hijos de Dios. Dice que todos somos criaturas de Dios. Pero si nos vamos a Juan 1:12, vemos claramente que dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Solamente es para aquellos que creen en Jesucristo. Pero ¿cómo vas a creer en Jesucristo si no lo conoces? ¿Verdad? Entonces eso es lo que estamos en estos momentos viendo, familia. Esto, por eso a Jesús le era sumamente importante saber qué pensaban de él y sobre todo sus discípulos. Y cuando Pedro le contesta de esa manera, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso le dijo a Pedro que esa roca, no esa piedrita, porque aquí también quiero aclarar algo, ¿verdad? Hay una institución religiosa que piensan que en ese momento lo nombró Papa y piensan que en Pedro se iba a fundar la iglesia, pero no, si nos vamos al original, ahí claramente a Pedro le está dando un apodo, porque realmente ese ni siquiera era su nombre era Simón, y le dice, tú eres piedra, o sea, tú eres una piedrita. Y en esta roca, o sea, en esa revelación que Pedro tuvo, es muy diferente una roca, ¿verdad?, a una piedrita. En esta roca
en esta revelación que tú acabas de dar, en eso va a ser fundada mi iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que esa revelación que Pedro tuvo, esa revelación es la que ahora a nosotros nos explica claramente quién es con quién estamos tratando. ¿Con quién es con quien estamos tratando cuando hablamos o cuando decimos el nombre de Jesucristo? Amén, familia. Vamos a hacer la exégesis de la cita. Vamos a escudriñarla bien, ¿verdad? Porque precisamente eso nos manda la palabra de Dios, que la escudriñemos. No se trata nada más de dar un sermón y hay lo que yo por ahí quiera inventarles y por ahí lo que de repente me platicaron, sino lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces, por eso se tiene que hacer una exégesis de lo que acabamos ahorita de leer de esta cita, en lo cual vamos a irnos encontrando realmente cuál era la intención de la palabra de Dios para que tú y yo la pudiéramos entender. Amén. En Marcos 8, 27 y 28 vimos que dice la palabra: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Bueno, aquí por principio de cuentas tenemos que usar la hermenéutica precisamente para saber sus contextos. Aquí, cuando vemos que él salió a Cesarea de Filipo, es una región llena de muchísima idolatría. Es más, Cesarea, ¿saben por qué se llamaba así? Porque ya todos esos nombres cambiaron. Cesarea se llamaba porque era una ciudad en donde creían tremendamente en el César. O sea, para ellos el César era su Dios, no el Dios de la Biblia. ¿Me explico? Entonces había demasiada incredulidad en esas regiones de Cesarea. Entonces, por eso Jesús dice: a ver, vamos a ver qué es lo que está pensando todos estos incrédulos que sus cultos los rinden al César, porque esa región era conocida por eso, de que ellos le daban mucho culto al César. ¿Y qué pasa? Pues que le dan esta respuesta. Algunos piensan, o sea, sí empezaron a ver algo bien tremendo de nuestro Señor Jesucristo, algo muy tremendo. Es más, el mismo Herodes, no sé si se acuerdan, que Herodes pensaba que él era Juan el Bautista. ¿Sí se acuerdan, no? Que precisamente él, temeroso, dijo: no, hombre, ya resucitó Juan el Bautista y ya viene a vengarse de mí, ¿verdad? Ya viene a desquitarse. Él pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Entonces, precisamente, cada una de las personas decían algo. Y Jesús, yo creo que temeroso ha de haber dicho: a ver, les voy a preguntar a mis discípulos, a ver si estos no me dicen también una barrabasada, ¿verdad? Dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? O sea, en el momento en que Pedro le dice: tú eres Jesús el Cristo, y como lo dice Mateo, eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es algo que precisamente esos profetas de los que se estaban nombrando habían hablado de ese Jesús, Jesús el Cristo. Daniel había hablado de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí cualquiera, como ahorita lo comentábamos, a lo mejor que dijeran, algunos dicen que eres Elías. Bueno, si eso se lo hubieran dicho a lo mejor a Pedro, ¿verdad? O a Juan, o a alguno de sus discípulos, dirían: ¡ay, cómo me elogiaron que soy Elías! Imagínense, Elías, o sea, Elías era, o es más bien en la teología, es el representante de todos los profetas. Elías, entonces, que te compararan con Elías, era un elogio. Imagínense a Jesús, Él es Dios, luego un elogio. Y precisamente tenemos que tener cuidado, familia, porque hay veces que nosotros estamos demeritando a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros decimos: sí, yo quiero mucho a Jesús, no, hombre, yo lo hago, pero ¿qué haces por nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente es tu Señor? Porque cuando vemos en la Sagrada Escritura que la gente le decía Señor, no se trataba como aquí en el occidente, ¿verdad?
Tú puedes ir en la calle, hola señor, buenas tardes, ¿cómo está? Mira, ya llegó el señor de la basura, ¿verdad? Ya llegó el señor de la leche, el X. No, ahí no se trataba de la manera en que en el occidente llegamos a tener nuestro vocabulario, sino que decirle señor a alguien es porque le pertenecías a él. Cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor, es porque le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros decimos Jesús es mi Señor y ni siquiera buscas la manera de conocerlo a través de la Santa Escritura, no puede ser tu Señor. Te estás equivocando o te estás mintiendo incluso a ti mismo, ¿verdad? Para tener tu conciencia un poquito tranquila. Pero tengamos muchísimo cuidado, porque cuando nosotros desconocemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué crees? Que no puedes ir al reino de los cielos. No hay manera, no hay ninguna forma de llegar al reino de los cielos si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que si no leemos la Biblia, es imposible que podamos llegar al reino de los cielos. O alguien podría sacar su universidad si no leen todos los libros que los maestros les ponen a leer. Imagínense si algo tan simple que es efímero, porque los licenciados terminan tarde que temprano, ¿verdad? Los abogados, los psicólogos, los contadores, tarde que temprano, adiós carrera. En el momento en que se jubilan, ya dejaron de poder ejercer su carrera. Sin embargo, el ser hijo de Dios es eterno. Imagínense que los requisitos fueran mucho menores que los requisitos que hay en el mundo. Eso no sería justo, eso no sería coherente simplemente. Él nos da un requisito: lean la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa es la fórmula para que nosotros podamos verdaderamente conocer al Cristo. Y cuando conocemos al Cristo, Él nos justifica, Él nos da vida eterna. Él, con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos limpia de todos nuestros pecados. Aún nosotros, siguiendo ser personas pecadoras, porque nunca vamos a ser perfectos hasta que estemos ya en el reino de los cielos con Él, nunca vamos a ser perfectos, pero ya somos justificados. Esa es la diferencia, ¿verdad? Como aquellos que entran en la cárcel por algún error que cometieron, pero si no tienen un abogado, o tienen algún abogado que no les quiere llevar a cabo los procesos como debe de ser, pues nunca van a salir de la cárcel. Pero cuando hay un verdadero abogado y que llega y paga la fianza, lo que sea necesario, tú vas a salir de la cárcel. Eres igual que todos los que estaban en la cárcel. La diferencia es que tú sí tienes un abogado. Eso es lo mismo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él es nuestro Señor, cuando Él es nuestro Salvador, cuando nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo, ahora ya dejamos de rendirnos al mundo. Ya solamente necesitas rendirte a Jesucristo y Él se va a encargar de cumplir con todos los requisitos que necesitamos para poder llegar al reino de los cielos. Amén. Tener una opinión buena de Jesús no es suficiente. Necesitas tener la revelación del Espíritu Santo para conocerle. O sea, no es suficiente que digan, no, sí fue un buen hombre Jesús. Nadie, miren, ni los mismos judíos hablan mal de Jesús. Los judíos hablan mal del cristianismo, empezando por Pablo. Ellos odian a Pablo, ¿no? Porque para ellos él fue un desertor, porque acuérdense que Pablo, él era asesino de cristianos. Y él era fariseo de fariseo, pertenecía al Sanedrín, o sea, él era un líder tremendo entre los judíos, y él se hace cristiano. Entonces, en la tradición judía, en sus pensamientos religiosos que ellos tienen hasta la fecha, si ellos odian a un personaje es a Pablo, pero a Jesucristo no. Hasta los judíos hablan bien de Jesucristo. O sea, la gente puede hablar bien de Jesucristo, pero no porque hablen bien de Jesucristo eso quiere decir que se van a ir al cielo. No tiene nada que ver. El que considera, es más, mucha gente es mi Diosito lindo, no, yo lo quiero mucho, sí, lo quiero mucho, pero no quieres ni siquiera ver a su cuerpo, no vienes a la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tú quieres ver a Cristo aquí en la tierra, aquí estamos, es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede?
que hay muchas evidencias que tú puedes ir notando en tu vida para saber si realmente conoces al verdadero Jesús, para ver si realmente tú te has encontrado con nuestro Señor Jesucristo para poder ser redimido de todas esas situaciones que por naturaleza caída venimos arrastrando desde que nacimos. Ok, familia, miren, acompáñenme aquí es 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Ok, sí es esa. 1 Corintios 2:6. Vamos a leer toda la cita hasta el 16. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren, aquí voy a hacer una pausa, vamos a seguir leyendo la cita, pero voy a hacer una pausa para que veamos ese privilegio tan hermoso que nos da Dios por el simple hecho de que tú y yo, a través de la Sagrada Escritura y a través de que el Espíritu Santo vio un corazón honesto en nosotros para buscar de Dios, nos ha dado una revelación que, como dice aquí, ni los príncipes ni los reyes. Y en verdad, familia, miren, yo he tenido la oportunidad, el privilegio, o como le quieran llamar, de que cada presidente municipal que queda aquí en nuestra hermosa ciudad de Celaya, he tenido la oportunidad de tener pláticas con ellos, pero nunca había tenido una plática tan importante y tan nutritiva como el presidente que tenemos actualmente. Lo evangelicé, pero con manzanitas. Le hablé con manzanitas, le expliqué, incluso le hablé de las cosas convenientes para que él se rindiera a los pies de Cristo. Es más, le puse ejemplos. Le dije, vea nada más a Nayib Bukele, él vea el éxito que ha estado teniendo en su país, y él lo dice claramente, porque Dios es quien está al frente de su país, y eso es lo que le ha ayudado tremendamente. Es más, con todo y lo controversial que es el presidente Trump, él también de igual manera, él dice claramente, él de hecho, todos sus consejeros que él tiene no son políticos, son pastores cristianos que lo han estado ayudando. Y el chiste es que, para no hacerles el cuento largo, me aventé como una hora, ahora sí que predicándole exclusivamente a él, bueno, a él y a su secretario y a algunos de su gabinete, y él en todo me decía que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Sin embargo, deberían de haber una serie de situaciones que han acontecido en donde él se nota y da evidencia claramente de que le entró por un oído y le salió por el otro oído. Una persona que es muy estudiada, porque no sé si ustedes sepan su trayectoria, pero pues él fue maestro de la SED y él fue muy reconocido, él muy estudioso, precisamente por eso está en el lugar en el que está, ¿verdad? Pero con todo y sus estudios, con todo y que él aceptó, porque en ese momento no me rebatió en nada, sino que todo lo que le estuve yo comentando, todo lo aceptó. Pero como dicen, ¿verdad?, en el rancho, entró por un oído y le salió por el otro oído. ¿Por qué? Porque se necesita de la revelación del Espíritu Santo sobre sus vidas. A pesar de que nos la pasamos orando por él y por todas nuestras autoridades, precisamente pidiéndole a Dios que les dé esa revelación para que ellos puedan entender lo que un presidente como Nayib Bukele sí entendió. Él se entregó plenamente a nuestro Señor Jesucristo,
Y se ve el respaldo que ha tenido. La nación de Estados Unidos, ¿por qué es lo que es? Si esos territorios que tienen no tienen nada que ver con los territorios que hay en Sudamérica, en Centroamérica, aquí mismo en México. ¿Saben por qué ha sido? Y las estadísticas lo dicen. Porque ellos desde que iniciaron con su nación, esa nación la entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia que ha habido en muchos otros países y también en muchas familias y en personas. Así, porque todo esto es individual, ¿verdad? La salvación no es por naciones, la salvación no es por familias, la salvación es personal. Pero esa salvación personal puede ayudar a que si haces tu trabajo como debe de ser, todas las demás personas empiezan a conocer también del Evangelio. Por eso es que aquí hay muchas personas que han sido invitadas por personas que conocieron el Evangelio. Y si recomiendas una buena película en el cine, pues que no recomiendes, ¿verdad?, todo lo que tú aprendes en la Iglesia Redención por su gracia. Entonces, esto es algo importantísimo que tenemos que entender. Es un privilegio que Dios le da a algunos. Y si tú y yo el día de hoy estamos aquí porque Dios puso su mirada en nosotros, hay que darle muchas gracias a Dios, porque todo es por su gracia. No es porque seamos más inteligentes que otros o menos inteligentes o más afortunados, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí tenemos que utilizar el raciocinio. ¿Por qué? Porque la Biblia te hace razonar. Las religiones no. Las religiones al contrario. Las religiones te empiezan a llenar de muchas cosas espiritualoides, muchas cosas, ¿cómo se les podría decir?, supersticiones. En las religiones se encuentran supersticiones. Cada religión te dice que si no perteneces a su religión te vas a ir al infierno. Cada religión tiene supersticiones en rituales. Cada religión tiene supersticiones hasta en ciertas oraciones que se les llaman rezos. Cada religión tiene una serie de cosas en donde no se usa lo racional, sino se usa lo emocional. Y al estar usando lo emocional y tú caes en el juego, te conviertes en un religioso que nunca vas a poder ir al reino de los cielos, como los fariseos. Los fariseos eran los religiosos de aquel entonces, de la época de Jesús, y eran los que Jesús les daba, pero duro, ¿verdad? Hasta con el sartén les daba ahí. O sea, que eran hijos de Satanás, les decía que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por afuera estaban muy bonitos, pero por dentro estaban bien podridos. Bueno, eso es lo que desgraciadamente las religiones llegan a hacer con el ser humano, pero Jesucristo no. Jesucristo nos trae libertad. Jesucristo nos quita de las supersticiones, de esos rituales que nosotros pensamos que con esos rituales podemos ganar el favor de Dios. No, Jesucristo lo único que hace en nuestras vidas es tener una relación directamente con Él. ¿Pero cómo? A través de su Escritura. Él en estos momentos nos está hablando. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando a través de su Escritura? Gloria a Dios por los que creen, porque los que no creen en eso simplemente están perdiendo el tiempo, porque estamos en un lugar en donde se está predicando la palabra de Dios. Amén. Y bueno, seguimos con la palabra de Dios. En el verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Le voltea con tu vecino de al lado y dile: nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero díselo con mucha convicción, familia, porque la Biblia lo dice.
Continuamos con Marcos 8:29 dice: entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Pedro, no sé si han escuchado la historia de Pedro, pero él no era un hombre letrado, él era un pescador. Él era, como se dice en algunos lugares, era de la prole. Pero ¿qué sucedió? Él tuvo esa revelación tan tremenda que lo llevó incluso a tener un liderazgo. No ser el Papa, porque imagínense, si hubiera sido el Papa, luego cuando llegó Pablo, le puso una reprimenda tremenda, ¿verdad? Porque el mismo Pedro andaba judaizando, andaba llevando doctrinas que no eran las que Jesucristo había dejado al 100%, sino que estaba diciendo medias verdades, y por decir medias verdades también andaba diciendo medias mentiras. Y Pablo dice que lo confrontó. Es más, ahora en el seminario el miércoles vimos esa parte. Pero ¿qué sucede? Que él era de las revelaciones. O sea, Pedro, a pesar de que lo negó 3 veces a Jesús, él se arrepintió, cosa que Judas Iscariote no hizo. Que al final de cuentas, tanto Judas Iscariote como Pedro, los dos negaron al Señor, los dos lo traicionaron. Pero ¿cuál fue la diferencia? De que Judas Iscariote no se arrepintió, nada más tuvo un remordimiento de conciencia. Digan conmigo: remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia es muy diferente al arrepentimiento. Eso fue lo que tuvo Judas Iscariote. Por eso fue y se colgó, tuvo un remor, pero no se arrepintió. Si cuando hay arrepentimiento vienes a la humildad, porque si sabías que el irte a colgar, eso es orgullo. Eso no es orgullo. Ay, pobrecito hijo, ¿cómo ha de haber estado? No, es que su orgullo no le permitió ir con Jesús y pedirle perdón al Señor. Sin embargo, Pedro tuvo todo lo contrario. Él sí tuvo una humildad tremenda, porque era un hombre muy humilde. Era un hombre presente, por eso él tenía esas revelaciones. En el momento en que él se da cuenta de que Jesucristo era el Cristo, no solamente en esta ocasión, sino cuando estaban en la barca y ve que Jesús para el mar y hace todo, dice: ¿con quién estamos tratando? Él se hincó y le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. O sea, él era un hombre humilde, a pesar de que era muy rudo. A pesar de que era un hombre rudo, pero él tenía mucha humildad en su corazón. Y esas cosas son las que Dios ve. Dios no ve nuestras acciones, familia. Él ve nuestras reacciones. Él se da cuenta en un corazón si es honesto o ese corazón no es honesto. Y por eso es que a Pedro le empezó a dar ese privilegio de tener tantas revelaciones, porque no fue la única. O sea, frecuentemente también en una ocasión que lo seguían porque les daba de comer, él les dijo a todos: ustedes no me siguen porque les doy de comer. Y muchísima gente se fue, eran miles de personas que lo siguen, y se fueron, se molestaron y se quedaron nada más los 12. Y él les dijo también: ustedes no se van a ir también como los demás. Y en ese momento Pedro le dijo: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Por eso es que él tenía el liderazgo que tenía. No porque fuera el más inteligente, no porque fuera el más famoso, simplemente tenía un corazón contrito y un corazón humillado delante de Dios. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos, y eso es lo que desgraciadamente muchos líderes espirituales no tienen. Y yo no sé por qué piensan que ellos están más cerca de Dios, ¿verdad? Si hay arrogancia, si te andan poniendo el anillo, ¿verdad?, para que te lo besen, si te andan diciendo: a mí, llámame, yo soy tu padre espiritual, y todo lo que quieras hacer, primero me lo tienes que decir a mí para que yo te lo autorice, y tienes que venir aquí, traerme tus ofrendas y diezmos, porque si no te voy a maldecir, y una serie de cosas que han hecho los líderes espirituales que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Y saben por qué lo hacen, familia? Porque no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Muchos hasta lo predican, pero no lo conocen. No saben realmente cuando Jesucristo dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No lo han entendido, les entró por un oído y les salió por el otro oído.
Y por eso es que siguen haciendo una serie de cosas que van totalmente en contra de la personalidad que nuestro Señor Jesucristo tiene verdaderamente. Pero cuando tú conoces a Cristo, te voy a decir una cosa, ya no quieres dejar de verlo jamás. Ya tu lenguaje va a ser totalmente lleno de amor. Tu lenguaje va a ser totalmente lleno de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Ya no vas a querer apartar tu mirada de la Biblia, porque sabes que cada que la abras ahí te vas a encontrar con el mero mero, con el Señor, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Por qué? Porque realmente lo conociste. Amén. Ok, continuamos. En esta frase dice: no puedes seguir a un Cristo que no reconoces como Señor, Redentor, Salvador, Maestro, Libertador, y yo podría decir un etcétera y etcétera y etcétera. Repito, no puedes seguir a un Cristo que no lo reconoces como Señor. No puedes. Precisamente por eso a Jesús le preocupaba: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué es lo que piensan, familia? Es una pregunta que no me la contesten a mí, contéstensela a su conciencia. ¿Realmente es tu Señor? ¿Realmente ha llegado el momento en que has decidido entregarle toda tu agenda, entregarle tu economía a Dios, no al pastor, a Dios? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a Él le pertenece todo el oro y toda la plata de este mundo. Y cuando tú eres una persona que le has entregado tu vida completa a Dios, Él se encarga de que tú seas una persona próspera en todos los ámbitos. Dije en todos los ámbitos, porque luego la gente confunde esa palabra prosperidad nada más por economía. Pero precisamente el apóstol Pablo, cuando llega con Gallo y le dice: amado, yo deseo que seas próspero. ¿Cómo va la frase? Dice: yo deseo que seas próspero y que tengas salud y próspera tu alma. Algo así, ¿verdad? Cuando Pablo le dice eso a su discípulo Gallo, él precisamente está inspirado del Espíritu Santo, lógicamente. Pero él está hablando de una prosperidad plena. Y todavía le dice: y próspera tu alma. Cuando nosotros tenemos esa prosperidad en nuestra alma es porque estamos llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma es precisamente nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Entonces, si tu alma está llena de la prosperidad que Dios te está prometiendo, es porque estás lleno de la palabra de Dios. Tienes el conocimiento de la palabra de Dios para poder vivir conforme Cristo te manda a que vivas en todos los ámbitos de tu vida. Amén. ¿Sí están conmigo, familia? ¿Todavía no se me han ido al sueñito nadie? Ahí comenzamos. Acompáñenme a Romanos 10:8. Romanos 10:8 al 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén.
Incluso ahí más adelante es donde viene esa frase que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú pensar que tienes un Dios en tu vida si no lo conoces? ¿Cómo puedes creer en la voluntad de alguien si no conoces su voluntad? Muchas veces pongo precisamente el ejemplo de si yo quiero agradar a algún amigo, alguna amiga, algún familiar, pues necesito conocerlo para ver cómo lo voy a agradar. Imagínense, llego a su fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Y le llevo un pastel de esos bien azucarados, y como no lo conozco bien, me dice: ¿qué crees que yo no como azúcar? Yo soy diabético y no puedo comer azúcar, y tú me traes un pastel. Dice: ay, tenía yo que haberlo conocido para saber cómo agradarle. Por eso es que hay muchas personas que erran en las cosas que hacen. Hay muchas personas que hacen cosas aparentemente piadosas, pero delante de los ojos de Dios no son piadosas. Lo más piadoso que tú puedes hacer es conocer lo que Dios quiere para tu vida. Porque cuando tú conoces lo que Dios quiere para tu vida y lo conoces a Él, empiezas a darte cuenta de tantas fallas que hay en tu vida y las empiezas a cambiar. Empiezas por ti. Empiezas a dejar vicios, empiezas a dejar enojos, empiezas a dejar afanes en tu vida, ¿verdad? Eres una persona bien afanada y dices: Señor, esto va en contra de tu corazón. ¿Por qué? Porque entonces no tengo fe, entonces no tengo confianza en de que yo estoy en el hueco de tu mano. Y vienen una serie de situaciones en tu vida. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Pero cuando lo conoces, ahora sí empiezas a dejar de pecar. La palabra pecado quiere decir errar en el blanco. Ahora sí empiezas a tener tino, ¿verdad? Como aquellos que agarran el arco. ¿Alguien sabe de eso? ¿Del arco así con las flechas? ¿No? ¿Nadie sabe de eso? Entonces hay veces que pues, si no conoces tu arco, si no conoces el deporte, vas a tirar y vas a errarle en el blanco, ¿verdad? Eso quiere decir pecar. Pero cuando ya conoces perfectamente lo que dice la palabra de Dios, cada que avientes una flecha, ya no vas a errar en el blanco. Ahora sí ya vas a tener un buen tino para hacer lo que Dios te manda a que hagas. Y la última cita de Marcos que vamos a ver hoy es Marcos 8:30, en donde ya simplemente el Señor le dice: pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿Por qué les mandó eso? Precisamente porque estaban en una región en donde todo lo que estaban entendiendo de nuestro Señor Jesucristo lo iban a tergiversar. Miren, familia, hay veces que yo estoy en lugares en donde hay mucha gente que puede ser incrédula. Sin embargo, el Espíritu Santo me muestra claramente que es momento de evangelizar. Pero hay momentos en los cuales mejor me pongo a orar. Hagan de cuenta, he ido a muchos sepelios en donde la mayoría de la gente ni lee la Biblia, no conocen a Jesucristo, pero a lo mejor conocen ciertas religiones que piensan que a través de esas religiones ya ellos pueden estar en paz. ¿Y qué creen? Que hay veces que el Espíritu Santo me muestre las cosas, y muchas veces a través de alguna señal. Hay veces que la misma gente se acerca y me dicen: oiga, mire, ya se fue el ministro que vino a darnos una misa o alguna cosa, ¿no?, que se puede llevar a cabo en esos momentos. ¿Nos podría ahora usted dar alguna reflexión? Y es en el momento en que empiezo a dar la reflexión, y mucha gente ha salido bendecida a través de la palabra de Dios, y quitando vendas, ¿verdad?, religiosas, porque hay por ahí una frase que dijo un filósofo, que es más fácil engañar
a una persona que mostrarle que ha sido engañado. O sea, es dificilísimo que tú llegues a decirle a una persona que fue engañada. Sin embargo, es bien fácil engañar a esas personas. Pero cuando tú las quieres sacar de su error, eso es mucho más difícil. Sin embargo, la palabra de Dios es más poderosa que cualquier pensamiento humano. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a esas personas, es de la forma en que pueden llegar a tener la bendición que Dios les quiere dar. Pero cuando hay lugares en donde han habido veces que me han dicho, oye, no, ya dieron su sermón, o ya dieron su plática, lo que tenían que dar, ya, mejor vamos a orar para que las personas entiendan que lo que acaba de pasar no es cualquier cosa. Porque la gente como que a veces piensan que nunca se van a morir, y por eso es que nunca quieren ponerse a cuentas con Dios, porque está ya en algún momento, a lo mejor ya cuando esté en el hospital, ya ven los santos óleos y no sé qué tantas cosas, ya no, es que no conocen a Jesús, no saben que Él no se maneja de esa forma. Él se maneja como una relación que hay que tener desde aquí. Desde aquí, precisamente por eso, también a Pedro, en esa misma cita que estábamos hablando, posteriormente le dice, y a ti te voy a entregar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en esta tierra será atado en el reino de los cielos, y todo lo que desatares en esta tierra también será desatado en el reino de los cielos. Pero no se refería a un poder espiritualoide, se refería al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se refería a hablar del perdón que nosotros debemos de tener. Cuando tú perdonas a alguien, tú en ese momento estás desatando a esa persona y te estás desatando a ti mismo. Cuando tú entregas el Evangelio a una persona, esa persona va a ser perdonada por Dios, y de esa misma manera va a estar siendo desatada aquí en la tierra y también desatada en el reino de los cielos. Pero aquí en esta tierra es donde debemos de ser desatados de esas ataduras que el diablo ha puesto en nuestras vidas, porque llegamos en una naturaleza caída a esta tierra. En Eclesiastés 3:7 dice: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay momentos en los que el Señor Jesús simplemente se quedaba callado y les decía a sus discípulos: no digan nada. Pero había momentos en donde sí tenían que hablar, y precisamente por eso ahorita vimos una cita en Romanos donde dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas noticias, el Evangelio. Familia, una gran evidencia de que tú conoces a Cristo es que te la pasas hablando de Cristo. Esa es una gran evidencia de que tú sí conoces a Cristo. Oye, si cuando te enamoras de tu novia te la pasas hablando de la novia o del novio, ¿verdad? Pero cuando conoces a Jesús va a pasar algo muy parecido. A todo mundo le quieres hablar de tu amado, a todo mundo le quieres contar esa buena noticia. Oye, yo no sabía, yo pensaba que era salvo porque a mí me dijeron eso en unas tradiciones religiosas, pero no, yo estaba condenado. Con razón era yo bien vicioso, con razón yo decía un chorro de majaderías, con razón yo era tan rencoroso y no perdonaba a mis semejantes, con razón esto, con razón lo otro. Y sin embargo, ahora que conocí al verdadero Dios a través de la Sagrada Escritura, la verdad es que ya no tengo todas esas cargas tan horribles que tenía en mi vida. Ya no soy esclavo del cigarro, ya no soy esclavo del alcohol, ya no soy esclavo de la ira, ya no soy esclavo del pecado. Ya Dios me liberó a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, porque me encontré con Él y Él me encontró a mí. Eso es lo más hermoso que un ser humano puede tener. Si tu vida no respalda tu confesión, tus palabras serán puro ruido que dan evidencia de que no sabes quién es el Cristo. Necesitamos dar evidencia con Él. La Biblia habla, precisamente toda la Biblia, todos los mensajes que en esta iglesia se dan y en todos los lugares donde se predica la sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios, siempre esos mensajes nos van a dar evidencia de si somos o no somos hijos de Dios. Y gloria al Rey por todas estas hermosas bendiciones que estamos viendo a través de la Biblia. Vean nada más de qué manera el Señor nos dio la oportunidad de poderlo conocer. Y al haberlo conocido,
nosotros ya somos libres de tantas cargas en las que andábamos, familia. Miren, en sus enseñanzas, Jesús también usó descripciones de sí mismo, las cuales empezaban con el término yo soy. Esto es bien importante, familia, que lo entendamos. En el hebreo esto quería decir real o verdadero. Estas son algunas de las descripciones. Ahorita vamos a ver aquí algunas de las descripciones. Pásala al segundo, hijo. Pero antes de que veamos esas descripciones, les voy a explicar algo bien importante. Algo que precisamente esos muchachos que les dije que me fueron a visitar, unos jóvenes mormones, que antes que nada los felicité, les dije, qué bueno, chavos. A mí como me gustaría ver a muchos chavos de mi iglesia que anduvieran con ustedes de puerta en puerta, yendo a dar el mensaje de salvación. Nada más que les voy a platicar algo, les voy a platicar del Jesús de la Biblia, porque ustedes conocen al Jesús del libro mormón, y así se los dije claramente. Les dije, y es muy diferente. No, Señor, tenemos el mismo Dios. No, perdón, ¿por qué? Porque si tuviéramos al mismo Dios, la Biblia misma te dice claramente que no hay ninguna manera de llegar a Cristo sino a través de la palabra de Dios. Y aquellos que buscan catecismos, que buscan las revistas de la Atalaya o del Despertar, aquellos que buscan el libro mormón, aquellos que buscan libros externos a la Biblia, no pueden tener al mismo Dios de la Biblia, porque ya se generaron otros dioses. El Dios de la Biblia te dice claramente en Gálatas que no hay otro evangelio, y todo aquel que venga y te traiga un evangelio diferente al que está ya estipulado por nuestro Señor Jesucristo en su canon bíblico, sea anatema. Les digo, y ese libro mormón es un libro totalmente fuera del canon bíblico. José Smith cometió un grave error, no sé si por ignorancia, no sé si por maldad, yo no sé por qué, pero José Smith hizo todo lo contrario a lo que dice Gálatas. No debemos de venir y traer un evangelio diferente, porque si tú estás trayendo un evangelio diferente vas a ser anatema. Entonces no podemos tener al mismo Dios. El Dios de la Biblia es uno, y el Dios de muchas otras religiones es otro. Los que tienen el Islam es otro Dios, porque ellos dicen que Alá y Jehová es el mismo. No, porque ellos dejaron la Biblia, el Antiguo Testamento, por meter el Corán, y ahora ellos creen en el Corán, no en el Pentateuco, que era el libro que ellos empezaron a manejar al principio. Ellos creen en el Corán. Los judíos creían en el Pentateuco, pero ahora tienen el Talmud. El Talmud es un libro que no tiene nada que ver con Dios. Por eso es que, aunque muchos judíos piensan, no, es que es el mismo Dios, no. Es más, ellos sí honestamente dicen, no es el mismo Dios. Ellos tienen un Dios diferente. ¿Por qué? Porque ellos no le creyeron al Dios de la Biblia y hicieron su Talmud. Ahora ya ellos creen en el Dios del Talmud. Sin embargo, un verdadero cristiano es el que cree solamente, únicamente en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el Dios de la Biblia. ¿Y qué creen? Que precisamente la palabra yo soy. ¿Sí se acuerdan cuando Moisés le preguntó, verdad, en la zarza ardiente, le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le contestó Dios? Yo soy, que es la palabra Yahweh, que luego precisamente en la Biblia lo tradujeron como Jehová para no pronunciar el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque para el israelita el decir el nombre de Yahweh es una falta de respeto, porque es el Dios Todopoderoso. Entonces ellos por eso le ponían muchos otros nombres y adoptaron ese nombre de Jehová. Pero el nombre verdadero es Yahweh, es el nombre de Dios Padre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es Yeshua, y el Espíritu Santo, que es un solo Dios en tres personas. Pero ¿qué sucede? Cuando nuestro Señor Jesucristo les decía a los judíos, yo soy, por eso ellos se súper enojaban, y decían, dijo yo soy, o sea, está diciendo que Él es Dios. Y ven cuántas veces algunas dijo, yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. Luego dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Yo soy el buen pastor, en Juan 10.
la puerta, Juan 10. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 1. Yo soy el camino, Juan 14. Yo soy la viña, Juan 15. O sea, Jesucristo es Dios, familia. Eso debemos de entenderlo claramente. Jesucristo es Dios. Y si esas sectas o algunas denominaciones no consideran a Jesús como Dios, están perdidos, completamente perdidos. No hay forma de llegar al Padre, no hay forma de llegar al reino de los cielos si no es a través de Jesucristo. Amén, familia. Pónganse de pie, por favor. Ya vamos a leer la última cita para hacer nuestra aplicación sobre lo que fue este mensaje. Juan 14:1, hijo, por favor, si lo puedes poner en la pantalla. Juan 14:1 en adelante, hasta el 14 lo vamos a ver. Aquí nuestro Señor Jesucristo hablándonos, familia, a nosotros directamente, porque la palabra es viva. Y en estos momentos, así como en ese entonces se le hablaba a sus discípulos, de esa misma manera, el día de hoy nos está hablando a todos nosotros. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para, digan conmigo, para nosotros. Levanten su mano y digan, para nosotros. Y si me fuere y les preparara lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Pero aquí, como siempre, llegó un incrédulo, ¿verdad? ¿Quién era el incrédulo de los discípulos? Tomás, ¿verdad? Se tenía que llamar Tomás. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahí es donde viene, ¿verdad?, esa frase. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean aquí, Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Porque hay veces que algunas religiones así dicen, hay muchos caminos. No. Por eso el ecumenismo ahorita está todo lo que da, que se quieren unir muchas religiones, que no. El ecumenismo no es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es celoso y Él tiene una iglesia, y de hecho esa iglesia Él le llama que es su novia. Somos la novia de Cristo. Y cuando Él venga, que ahorita le está hablando de que Él va a regresar, ¿y saben a qué va a regresar? Por su novia. ¿Para qué? Para que nos casemos con el amado, para que celebremos las bodas del Cordero, pero no como invitados, sino como protagonistas. Ahí sí ya vamos a ser protagonistas, porque nos vamos a casar con el amado. Amén, familia. Luego dice en el 7, si me conocen, también a mi Padre conocen, y desde ahora lo conocen y lo han visto. O sea, como esos testigos de Jehová, como esos mormones, como mucha gente no entiende que Jesús es Dios. Por eso están tan errados. Y es lo que le dije yo a estos muchachos, les digo, jóvenes, si ustedes no creen esta gran verdad, no pueden ir al cielo. Con todas las buenas intenciones que ustedes tienen, no pueden ir al cielo. Porque tienen que creer en Jesús, como lo dice aquí. Porque les dije, a ver, lee lo que dice Juan 14:6. ¿Te das cuenta? Porque lo bueno es que la Biblia de los mormones esa no está manipulada como la de los testigos de Jehová. Esa sí está manipulada, esta cita está muy manipulada. Es la única Biblia de todo el mundo entero que está manipulada. Pero la de los mormones no, es la misma que los católicos, que los evangélicos, que los presbiterianos. Pero ¿saben qué? Que esos jóvenes, cuando empezaron a oír estas palabras, abren sus ojos.
Y de la misma manera que abrían sus ojos, creo que en su entendimiento lo estaban entendiendo también. Y luego dice en el 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro parecido a Tomás. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Aquí nos está mostrando cómo debemos nosotros de orar, familia. Muy parecido a cuando enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Todo pidámoslo al Padre en el nombre de Jesús, y Él se encargará de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado. Él es nuestro intercesor. Dice la palabra que el único intermediario, el único intercesor entre Dios Padre y el hombre es Jesucristo hombre. No le pidas a nadie más que a Dios, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. En el nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es el nombre por sobre todos los nombres. Él murió en una cruz por ti y por mí. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, familia. No hay nadie más. Jesús no está buscando admiradores, sino confesores, discípulos dispuestos a entregar su vida por Él y por el Evangelio. Ese es Jesús, el de la Biblia. Es nuestro Redentor, es nuestro amigo, es nuestro amado Señor. Él nos ayuda, Él nos guarda. Si muchas de las cosas en las que has estado involucrado han pasado de largo, es porque la mano poderosa de Dios te está sosteniendo. Si estás en este lugar, es porque Jesús, con esas cuerdas de amor, te trajo para que escucharas lo que hoy Él te quería decir. Amén, familia. Señor, gracias te damos. Gracias porque tú nos has hablado claramente el día de hoy, mi Dios. Yo te pido, por favor, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestras vidas, para que cambiemos todas esas cosas erróneas que han habido en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar, Señor. Queremos que tú seas en nosotros y nosotros contigo, Señor. Ya no queremos involucrarte más en nuestros planes, sino que nosotros ahora nos queremos involucrar completamente en tus planes, Señor, porque tus planes son mejores que los nuestros, porque tus planes son con propósitos de vida eterna, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro amigo, eres nuestro hermano, eres nuestro Redentor. Te queremos, Señor. Te queremos, Dios Todopoderoso, y te queremos pedir, por favor, que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra se haga viva en cada uno de nosotros y podamos poner por obra todo lo que hemos aprendido el día de hoy. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Santidad en
Gracias por tu